En esta oportunidad vamos a hablar sobre acidez del suelo y encalado. La acidez del suelo es uno de los procesos de degradación química que afecta en mayor proporción a los suelos del trópico. Como se aprecia en esta figura, tomada de López del 2002, la acidez es una degradación por desbalance iónico, donde hay poco contenido de las bases cambiables calcio, magnesio, potasio y sodio, y se acumulan elementos ácidos como el aluminio y el hidrógeno. América Latina tiene una gran diversidad de suelos, producto de la variedad de materiales parentales y condiciones ambientales sobre las cuales se desarrollan. Una vasta área está cubierta por suelos tropicales típicos, ultisoles y oxisoles, pero también existen suelos donde dominan las arcillas 2A1 y suelos derivados de cenizas y otros materiales volcánicos, que son los andosoles. Los suelos tropicales evolucionados son naturalmente ácidos y los derivados de otros materiales pueden volverse ácidos después de largos periodos de intenso uso. Vamos ahora a ver algunas características de los suelos ácidos de América Latina. Son suelos meteorizados o muy evolucionados debido a la intensidad de los factores climáticos. Presentan altos niveles de aluminio intercambiable. Tienen deficiencias de los macronutrientes nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y del microelemento zinc. Tienen además bajos niveles de materia orgánica debido a las altas tasas de descomposición. También baja capacidad de intercambio catiónico, ya que en su mayoría están dominados por coloides de carga variable. Aunque no están representados en nuestro país, muchos son clasificados como andosoles o derivados de cenizas volcánicas. Según Primavera en el 2005, la proporción del área ocupada por suelos ácidos es variable según el país. Por ejemplo, en Brasil ocupan el 68% del área, representada principalmente por lo que se denomina el cerrado brasilero, mientras que en México solo ocupan un 14% del territorio. En Venezuela ocupan 70% del territorio, ya sea como primera o como segunda limitación. En esta figura, tomada de Comerma y Rodríguez 2003, se aprecia la gran proporción de suelos ácidos que tiene el país, esto es decir, que tienen pHs menores de 5,5. Hay suelos ácidos en todo el territorio, especialmente al sur del Orinoco. Revisemos ahora el origen de la acidez de los suelos. Existen varios procesos que promueven la reducción del pH de los suelos, entre los que se destacan la acidificación de forma natural debido a la remoción de bases por el proceso de meteorización o alteración. Un suelo de pH neutro tiene la fase de intercambio saturada por cationes básicos como calcio, magnesio, potasio y sodio. La acidificación se inicia por la pérdida de estos cationes, ya sea por la absorción por parte de las plantas o por el movimiento de los mismos a las capas inferiores o lixiviación. Este proceso es un proceso natural asociado a la evolución de los suelos. También tenemos la disociación de iones de hidrógeno desde los grupos oxidrilo o del agua, componentes de los cristales de minerales de arcilla, como la caulinita o la momorionita. Los iones de hidrógeno liberados en el proceso de mineralización de la materia orgánica pueden reaccionar con las estructuras cristalinas de las arcillas. Estas a su vez liberan aluminio y ácido silícico a la solución del suelo. Este aluminio puede pasar a los sitios de intercambio de las arcillas o también puede sufrir un proceso de hidrólisis. La otra fuente de acidez es precisamente el proceso de hidrólisis de aluminio intercambiable. Este es uno de los principales procesos para el desarrollo de la acidez en los suelos tropicales. El aluminio intercambiable como catión trivalente es fuertemente retenido en las cargas negativas de las arcillas y algunos autores han demostrado que la concentración de aluminio en la solución está alrededor de 1 miligramo por kilogramo cuando el porcentaje de saturación con aluminio es inferior al 60%. Sin embargo, cuando es superior al 60%, generalmente las concentraciones de aluminio son superiores a 3 miligramos por kilogramo. Los aluminios más 3 desplazados de los minerales arcillosos por otros cationes se hidrolizan, es decir, reaccionan con la molécula de agua produciendo
complejos monoméricos y polímeros hidroxialumínicos. Las reacciones de hidrólisis del aluminio son similares a las reacciones de un ácido fuerte que libera iones hidrógeno, tal como se ilustra en estas reacciones. Fíjense acá, en cada una de las reacciones, producción de iones hidrógeno. Los iones hidrógeno generados en estas reacciones contribuyen a que más cristal arcilloso se desintegre y se liberen nuevos iones aluminio. Al existir más iones aluminio en el medio, hay más acidez, se rompen más cristales, salen más aluminio y esta reacción se acentúa progresivamente. Otro proceso es la actividad de las raíces y descomposición microbiana de la materia orgánica. En su proceso de respiración, las raíces producen dióxido de carbono, que al combinarse con el agua del suelo produce ácido carbónico. Este a su vez es un ácido débil y se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato según las siguientes reacciones. Otro proceso está relacionado con la materia orgánica o el humus. En un suelo con relativamente altos contenidos de materia orgánica se presenta hidrógeno intercambiable, producto de la disociación de los grupos carboxílicos y fenólicos, como se señala en la siguiente reacción. Otro proceso sería la hidrólisis de óxidos de hierro y aluminio. Los óxidos de hierro y aluminio también pueden sufrir de hidrólisis liberando iones hidrógeno, como se señala a continuación. Otro proceso es la aplicación de fertilizantes nitrogenados de reacción ácida. La fertilización puede acidificar el suelo a través de dos mecanismos. Al fertilizar, los cationes básicos pueden desplazar al aluminio intercambiable y luego este es susceptible a hidrolizarse. O también por la acción ácida de los fertilizantes amoniacales. Cuando se agrega un fertilizante nitrogenado al suelo y el nitrógeno está en forma de amonio, se produce un proceso de oxidación biológica llamado nitrificación, el cual libera iones hidrógeno, tal y como se aprecia en las siguientes reacciones de varios fertilizantes nitrogenados. Como se aprecia en el cuadro, la utilización de urea también produce acidificación del suelo, aun cuando las reacciones iniciales son diferentes. Después de su aplicación al suelo, la urea es atacada por la enzima ureasa, facilitando la hidrólisis del material. En una primera reacción forma carbamato de amonio, que es un compuesto inestable. Esta reacción eleva el pH en la zona cercana al gránulo de la urea a valores mayores a 8. Este ambiente alcalino promueve la descomposición del carbamato de amonio en amoníaco. El amoníaco es un gas que se volatiliza fácilmente, pero cuando entra en contacto con el agua del suelo se transforma en amonio, permaneciendo de esta forma en el suelo. Este amonio también sufre un proceso de oxidación biológica que hemos descrito anteriormente. En el cuadro también se presenta para cada fertilizante lo que se llama el índice de acidez fisiológica, que es la cantidad de kilogramos de carbonato de calcio que se deberían aplicar para neutralizar la acidez de 100 kilogramos de cada fertilizante. De igual forma, la oxidación biológica de los compuestos de nitrógeno y azufre inorgánico produce acidez en el suelo. La aplicación intensiva de fertilizantes nitrogenados como el sulfato y nitrato de amonio y la transformación del ion amonio presente en la orina y en las heces del ganado pueden dar origen a reacciones de nitrificación. En esas reacciones, el nitrógeno amoniacal se convierte en nitrógeno nítrico por acción de las bacterias nitrificantes de acuerdo a las siguientes reacciones en las que se genera hidrógeno. Por último, los procesos de oxidorreducción en suelos sulfatoácidos. En la oxidación de la pirita, que es un sulfuro de hierro, a través del drenaje de los suelos inundados, se puede producir ácido sulfúrico libre, que hace descender el pH a veces hasta valores tan bajos como 2. La reacción general es la siguiente. Estas reacciones tienen lugar en áreas muy localizadas, especialmente en aquellas pantanosas cercanas al mar, depósitos pizarrosos ricos en pirita o suelos con influencia de aguas sulfurosas. Vamos a hablar ahora de los efectos de la acidez. Entre los efectos desfavorables de la acidez, tanto en el suelo como en la planta, se encuentran los siguientes. En el suelo,
Puede haber alto contenido de aluminio intercambiable que llegue a niveles tóxicos, bajo contenido de calcio y magnesio que son nutrientes esenciales, bajo contenido y fijación de fósforo, niveles tóxicos de hierro y o de manganeso y disminución de la actividad microbiana en general. Y en la planta se reduce el crecimiento de las raíces por la acción de los elementos tóxicos, se reducen los rendimientos por disminución en peso y tamaño de frutos y granos, se induce la aparición de deficiencias nutricionales y también se favorece la incidencia de plagas y enfermedades. La acidez proveniente de las fuentes mencionadas anteriormente se puede clasificar de la siguiente forma: acidez activa, acidez intercambiable, acidez no intercambiable y acidez potencial. En la figura están representados los diferentes tipos de acidez. La acidez activa está representada por los iones hidrógeno disociados en la solución del suelo y que provienen de las diferentes fuentes. Generalmente lo medimos a través del pH. La acidez intercambiable corresponde con los iones hidrógeno y aluminio retenidos en los coloides del suelo en forma intercambiable. Para su determinación se hace una extracción con cloruro de potasio y posterior titulación. La acidez no intercambiable es aquella que proviene de los iones hidrógeno asociados a la materia orgánica y a los grupos silicio hidróxido de los bordes de los minerales de arcilla, los cuales solo se liberan cuando se eleva el pH del suelo. Para su determinación se usan titulaciones potenciómetro. Y la acidez potencial se refiere a la suma de la acidez intercambiable y la no intercambiable. Para realizar el diagnóstico de las condiciones de acidez, generalmente recurrimos al análisis de laboratorio de muestras representativas de suelo. Entre las determinaciones tenemos el pH del suelo. En el rango de acidez tenemos las siguientes clases. Menor a 4,5 es extremadamente ácido. De 4,5 a 5 es muy fuertemente ácido. De 5,1 a 5,5 es fuertemente ácido y de 5,6 a 6 es moderadamente ácido. También es importante medir la suma de bases, calcio, magnesio y potasio. De igual forma, para la suma de bases tenemos los siguientes niveles. Esta suma sería baja cuando da menos de 5 centimol por litro, moderada a media de 5 a 12 centimol por litro y óptima o adecuada cuando la suma de bases da más de 12 centimol por litro. Otros parámetros importantes para diagnosticar las condiciones de acidez son la acidez intercambiable y el porcentaje de saturación con aluminio. Para la acidez intercambiable, los rangos son bajo cuando es menor de 0,5 centimol por litro, medio cuando está entre 0,5 y 1 centimol por litro y alto cuando es más de 1 centimol por litro. Y en el caso de la saturación con aluminio intercambiable, tenemos que el valor óptimo es menos de 15%, es moderado cuando está entre 15 y 30, alto cuando está entre 30 y 60 y muy alto cuando es mayor de 60. Cuando está por encima del 60% el porcentaje de saturación con aluminio, se presentan daños considerables en las raíces de las plantas. Con relación a las propiedades químicas del suelo, vamos a discutir el efecto del pH sobre la capacidad de intercambio catiónico y aniónico. Como sabemos, en el suelo existen coloides de carga permanente y variable. En los coloides de carga variable, estas están influenciadas por el pH del medio. Cuando el pH es ácido, se generan cargas positivas, las cuales disminuyen con el aumento del pH. Caso contrario, con las cargas negativas, las cuales se incrementan con los aumentos del pH del suelo, tal y como se evidencia en esta figura tomada de Porta y colaboradores de 1999. Otra propiedad importante es el contenido de aluminio intercambiable, ya que este es un elemento tóxico para las plantas. En la figura tomada de Casanova del 2005 se aprecia cómo disminuye el contenido de aluminio intercambiable con el aumento del pH del suelo, hasta llegar a valores de 5,5 donde desaparece, debido a que se forman compuestos insolubles. En esta figura, tomada de Malavolta y colaboradores del 1997,
Se aprecia el efecto del pH sobre la disponibilidad de nutrientes, tanto de los macros como micronutrientes. Los elementos fósforo, azufre, nitrógeno, calcio, potasio y magnesio presentan su mayor solubilidad y disponibilidad en suelos de pH cercanos a la neutralidad. Los microelementos hierro, manganeso, cobre, zinc, boro se hacen más disponibles en condiciones de pH ácido, al contrario que molibdeno y cloro, que se hacen más solubles a pH superiores a 7. El aluminio, que no es un nutriente esencial, disminuye su disponibilidad a medida que aumenta el pH, como lo vimos en la gráfica anterior. Cuando los valores de pH están cercanos a 5.5 o 6, los niveles de aluminio en solución son de poca significación. Existe un gran número de plantas de importancia agrícola que han sido reportadas como tolerantes a la acidez de los suelos en el trópico. El crecimiento de distintas especies y variedades en suelos ácidos depende de su relativa tolerancia a los niveles de aluminio y manganeso y también a sus necesidades relativas de calcio y magnesio. Estas especies van desde cultivos anuales hasta cultivos permanentes y pastos. Algunas especies se han desarrollado en suelos ácidos, mientras que otras solo presentan algunos cultivares que han mostrado tolerancia. Entre los mecanismos de tolerancia al aluminio señalados por Birch en 1995 se destacan diferenciaciones morfológicas en las raíces laterales y en ápices radiculares que les permiten desarrollar una mejor habilidad para continuar su elogación sin sufrir daño a pesar de los niveles tóxicos de aluminio en el suelo. Las plantas inducen cambios en el pH de la rizósfera. También se produce una translocación más lenta del aluminio a la parte aérea de la planta. En variedades tolerantes, el aluminio de las raíces no impide la absorción y translocación de elementos como calcio, magnesio y potasio. En las variedades tolerantes al aluminio, tampoco se inhibe la absorción y translocación de fósforo. Y en ciertas variedades, un alto contenido de silicio en la planta pudiera estar asociado a la tolerancia al aluminio. Con relación a los mecanismos de tolerancia al manganeso, tenemos que una reducida absorción y retención del manganeso en los tejidos radicales se produce sin interferir en la absorción de procesos fisiológicos de otros elementos. También la baja absorción del manganeso y transporte rápida hacia la parte aérea, evitándose los daños en la raíz. El incremento en el pH de la zona radical, igual que pasaba con el aluminio. Y finalmente, el poder de oxidación de las raíces. El manganeso es susceptible a reacciones de oxidorreducción y en sus formas oxidadas, manganeso más 3 y manganeso más 4, no es absorbido por las plantas. Vamos a hablar ahora sobre algunas alternativas para el manejo de suelos ácidos. No existe una única estrategia de control de la acidez del suelo debido a las características particulares de cada grupo de suelo. Dado que existen muchos factores que están involucrados, la corrección de la acidez del suelo debe plantearse como una solución integral, en la que estén incluidos el uso de enmiendas, la modificación de algunas propiedades físicas o químicas del suelo, el manejo de la nutrición, la materia orgánica, el cultivo, etc. A continuación se discutirán algunos de los factores de manejo que me permiten mejorar o controlar las condiciones de acidez. Entre ellos tenemos el uso de plantas o cultivares tolerantes a las condiciones de acidez, la aplicación de enmiendas calcáreas, que es lo que nosotros llamamos encalado, el mantener un buen nivel de nutrimentos en el suelo, especialmente de calcio y fósforo, esto es lo que llamamos manejo integrado de nutrientes, y también la aplicación de rocas fosfóricas naturales o modificadas como fuentes de fósforo y de calcio. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar en esta primera parte de la presentación.